He tenido mi Nintendo Switch 1 casi 2 años y a salidas del nuevo Nintendo Switch 2 he encontrado algunas preguntas tanto de la comunidad como personales. ¿Qué tan viable sería tener el Nintendo Switch 1 en 2025 a sabiendas que ha salido la nueva consola de Nintendo? Vamos a responder hoy estas preguntas sin perder el objetivo y con la mayor sinceridad posible. Chicos, bienvenidos, mi nombre es Angelus y hoy vamos a hablar sobre la Nintendo Switch 1 y qué tan factible es tenerla para este año y lo que resta. Como saben, la Nintendo Switch 2 ha sido anunciada para salir este 5 de junio, por lo que su salida es inminente y han pasado casi 8 años desde que la primer consola revolucionó la industria de las consolas híbridas, o mejor conocidas como handhelds. Así que para todas estas personas que se han estado preguntando, ¿es buena idea obtener una Switch 1 ahora que va a salir la nueva consola? Vamos a tocar ciertos puntos. Primero que nada, la salida. Muy bien, chicos, primero que nada yo no recomiendo comprar consolas de nueva generación a días de su lanzamiento. Y esto se debe a que nos remontamos a tiempos pasados cuando los primeros lotes de la Xbox 360 salieron al mercado. Como saben o algunos conocerán, la Xbox 360 a principios de mercado tuvo el pequeño infortunio de tener o contar con las luces rojas, o mejor conocido como el anillo de la muerte. Muchas de las consolas que salieron o los primeros lotes presentaban un error de fábrica que inhabilitaba la consola, prácticamente no dejaba que se pudiera prender, no podrías jugar y aunque metieras tu consola a garantía no tenían un resultado favorable, por lo que prácticamente tendrías que cambiarla o comprar otro Xbox y esperar que no saliera con ese error. A mí me pasó, incluso tuve que cambiar el PlayStation 3. Pasaron algunos meses después y el Xbox 360 funcionaba de maravilla. Incluso vamos a remontarnos a tiempos presentes. Muchas consolas del PlayStation 5 tuvieron también un error con el metal líquido que funcionaba para enfriar su procesador. Habiendo dicho esto, yo no recomiendo comprar los primeros lotes de las consolas a menos que pasen algunos meses, tal vez 2, 3 o 4 meses, ver la opinión pública y por fin poder arriesgarte a conseguirla. A menos que seas muy fan de Nintendo y de alguna edición limitada. Como saben, Nintendo maneja muchas marcas y ediciones limitadas de sus juegos, ya sea tanto de Pokémon como de Zelda, Mario, etc. Son ediciones que son muy bonitas, que fallaron incluso en la Nintendo Switch 1 porque nos hubiera gustado que vinieran con el juego, pero lo tendrías que conseguir aparte. Esperemos que arreglen esto en las futuras consolas, pero es innegable que las consolas que vendían con edición limitada eran muy bonitas, entonces ahí sí no pudiera decirte que no lo hagas. Punto número 2, consumidor. Así es, chicos, nosotros somos los consumidores de estas consolas y de estos videojuegos y tenemos que ser muy honestos y muy objetivos sobre qué es lo que estamos esperando conseguir con este tipo de consolas. En mi caso, yo tengo alrededor de 3 consolas, es el Nintendo Switch, una computadora gamer y un PlayStation 5. ¿Qué uso más o qué utilizo más? Utilizo más la computadora. ¿Por qué? Porque me dedico en mis tiempos libres a tratar de crear contenido. En ella juego, grabo, edito, transmito, etcétera, etcétera. En segundo lugar estaría la PlayStation 2. Y esto se debe a que los títulos de AAA son títulos que me gustan mucho. Los juegos de historia con gráficas muy buenas, jugabilidad diferente, historias más adultas, que es lo que nos ofrecen otras compañías, no lo tiene Nintendo en ocasiones. Y en último lugar estaría la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es una consola que realmente se aprecia más para jugar múltiples personas en casa, fuera de casa.
Ok, en este momento me encuentro en la fila de Estados Unidos. Voy a cruzar por el puente de Dona y realmente hay fila hasta allá. Ok, la verdad es que para ocasiones especiales, pues aquí está. Aquí está, o sea, realmente tener el Nintendo Switch, pues es una ventaja. Digo, si yo fuera de copiloto, si fuera en la parte de atrás, si alguien más fuera manejando, si esto fuera un viaje, estaría jugándolo. Estaría aprovechando las horas. Y de hecho voy a tratar de aprovecharlo antes de que llegue a la parte de los gringos. Te saca del apuro. Pero no me veo haciendo esto precisamente, no me veo haciéndolo con una ROG Ally, un Steam Deck o algo por el estilo, porque hay que ser objetivos, hay que ser muy honestos. Los juegos que me gustaría jugar en una ROG Ally, en un Steam Deck, en algo de una potencia más, en un PS Portal también, aunque el PS Portal simplemente requiere internet, pero son juegos AAA de una campaña un poco más extensa, más complicados, que necesitas o requieren mucha mayor atención. Y la verdad es que los juegos de Nintendo, digo, al menos los exclusivos, son muy amigables, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, son muy amigables. Por ejemplo, estoy jugando Mario RPG. Son juegos que puedes pasar el rato y eso es a lo que quería llegar. Hay que ser muy objetivos con lo que realmente vas a comprar o quieres conseguir o para qué lo quieres utilizar. No esperes jugar un God of War, güey, en esto, porque no, o sea, para empezar, pues no, o sea, pero a eso me refiero, para pasar el rato, para pasar la fila, para jugar con mis amigos, porque no lo sé, por alguna razón no he jugado algún juego de PlayStation que no sea zombies con mis amigos, pero sí he jugado mucho un Smash, un Mario Party, un Mario Strikers, y casualmente todos son de Mario, ¿verdad? Pero a eso me refiero, más que nada a eso me refiero. Ese es el balance, chicos. Con amigos, en torneos, con desconocidos. Tiene un catálogo impresionante, exclusivos de juegos muy bonitos, pero no tiene títulos tan impresionantes como podría ser un God of War, un Uncharted, un Clair Obscur Expedition 33, juegos que probablemente han remarcado en el transcurso de la historia. Elden Ring tiene que salir en la consola nueva de Nintendo porque la consola actual no lo soporta. Entonces sean muy claros con lo que intentan conseguir y van a poder jugar. Punto número 3, los exclusivos. Chicos, Nintendo tiene un catálogo impresionante de juegos. Muchos están en PlayStation, Xbox, en la computadora y por ende también están en Nintendo Switch. Sin embargo, hay que ser muy objetivos con lo que están adquiriendo. Algunos juegos no pueden correr de manera natural o de la mejor manera en el Nintendo Switch 1. Esto porque obviamente le hace falta potencia a la consola. El procesador es un procesador que era más viejo antes de estos 8 años de los que ya había salido o cuenta la consola. Tiene 4 GB de RAM de procesamiento para su sistema operativo. Realmente es una consola que no es tan apta para juegos pesados o que son gráficamente potentes. Sin embargo, Nintendo ha hecho un gran trabajo con sus exclusivos. Juegos de Mario, Zelda, Pokémon son juegos que tienen un gran fanbase, que a mí me gustan en lo personal y que a mucha gente les llama la atención. Es innegable el rotundo éxito de todos estos juegos y casualmente son juegos que corren de manera espectacular en la Nintendo Switch 1. Yo les recomendaría que la Nintendo Switch 1 la obtengan por los exclusivos que ofrece Nintendo.
Paper Mario, Mario RPG, La Leyenda de Zelda, Metroid Prime, Smash, todos esos juegos que han salido para Nintendo y solo para Nintendo. Claro, sin embargo hay ports o juegos de otras consolas que pueden correrse muy bien en Nintendo. Recomiendo que hagan su investigación sobre cuáles no fallan gráficamente, no petatean los frames y puedan disfrutarlos de manera general. Punto número 4, precio. La Nintendo Switch 2 estará saliendo a lo mejor con un precio de unos 13 o a 14 mil pesos mexicanos, lo cual se me hace muy caro. De verdad se me hace muy caro. Incluso es tal vez más caro que un PlayStation 5 cuando salió. Y si bien el salto generacional o en potencia de la consola va a ser innegable, sigue siendo una consola que en primera instancia es demasiado cara. Ahora, Nintendo tiene fama de ser carero y de también sacar más cosas con el paso del tiempo. Cuando salió la Nintendo Switch 1 se rumoraba que saldría una Nintendo Switch Pro. Sin embargo, esto no pasó así, simplemente sacaron la edición OLED que viene teniendo las mismas especificaciones, solo que con una mejor pantalla. Con la Nintendo Switch 2 lo más probable es que pueda salir esa famosa Nintendo Switch Pro y que incluso puedan salir mejores ediciones especiales o limitadas de la consola. Yo les recomiendo esperar, pero para la Nintendo Switch 1 esto sería beneficioso, ya que los precios estarían bajando. Actualmente la Nintendo Switch la he visto en algunos mercados como en 8 mil pesos, que es lo más caro, a 5 mil pesos o 4,500 con descuentos. Es probable que el precio siga bajando hasta que se terminen los lotes de la consola, que probablemente pasen algunos 2 o 3 años más, ya que Nintendo va a seguir haciendo compatible los juegos de la Nintendo Switch 2 con la Nintendo Switch 1 y viceversa. En conclusión, chicos, mi recomendación es que sí vale la pena totalmente adquirir una Nintendo Switch 1 a sabiendas que ha salido la Nintendo Switch 2. Si no planeas adquirirla como consola principal, si realmente tienes la posibilidad económica de adquirir la Nintendo Switch 2, adelante, porque prácticamente tendrías la Nintendo Switch 1 en tu poder. Si realmente planeas tener una Nintendo Switch como una consola secundaria o una consola híbrida que te permite jugar mientras viajas, mientras haces algún mandado, mientras duermes porque te quieres arrullar para dormir, o porque simplemente tienes poco tiempo para jugar y es una consola que vas a tener a la mano, es totalmente recomendable una Nintendo Switch 1. El catálogo es amplio, el servicio online es barato, vale como 500 pesos al año y te otorga juegos retro. Los exclusivos valen totalmente la pena, en especial los de Mario, Zelda, Pokémon, y la consola lo más probable es que vaya a tener más tiempo de vida antes de que la descontinúen. Si tú eres una persona que desea ponerle algún truco a tu consola de Nintendo Switch, pues también se vale, lo puedes realizar y puedes disfrutar al máximo el catálogo, por así decirlo, a un bajo costo, pero tal vez con un riesgo de por medio. Es cada quien lo que quiera hacer con eso, pero se sabe que existe. En fin, chicos, esto sería todo por hoy. Yo seguiré conservando mi Nintendo Switch 1, no planeo cambiarme a la Nintendo Switch 2 porque simplemente no es mi gusto primordial, es un gusto adquirido porque todos crecimos con Nintendo, queramos o no. Parte de nuestra niñez fue Mario, Zelda, o al menos en mi caso peculiar. Entonces es un valor o un cariño adquirido conforme ha pasado el tiempo, la nostalgia, etc. Y los títulos, la verdad es que han sido muy gratificantes de jugar, sobre todo, como les digo, los exclusivos. Cuéntenme qué opinan, qué van a hacer, y si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, los leo
y cuéntenme si se piensan adquirir la Nintendo Switch 2 o se quedan con el 1. Nos vemos en la próxima. Chaito.